Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Los invito a cada uno de ustedes a que demos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana, a través de esta oración. Amado Padre Celestial, te damos mil gracias, oh Dios del cielo, por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que inclinas tus ojos, tus oídos, Señor, a cada uno de nosotros, bendito Rey. Hoy entregamos todo lo que somos, te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas. Te pedimos que nos limpies y que nos permitas entrar dignos ante tu presencia. Que tu palabra en esta mañana, Señor, nos guíe, que tu palabra sea esa luz que alumbra nuestro camino. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que convenzas de pecado, Señor, que esa palabra sea cobrando vida en cada uno de nosotros. Padre Celestial, te damos mil gracias en esta mañana, mi Rey Celestial, y todo lo que hablamos en esta mañana, Señor, lo dejamos en tus manos. Sabemos que eres tú el que habla, Señor, a la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias, Padre Eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, entonces, siguiendo nuestra secuencia de devocional, para hoy nos corresponde Isaías, el capítulo 6. Y nuestro tema de hoy, envíame a mí. En este capítulo dice el llamamiento de Isaías, lo que Dios quiere o lo que Dios hace a través de Isaías. Sabemos que el anhelo y el deseo de Dios es que todo el pueblo sea salvo, que todo el mundo llegue a conocer su verdad, que todo el mundo se acerque a Él. Y para ello, Dios busca personas que estén dispuestas a servirle, Dios busca personas que estén dispuestas a ayudarlo con esa misión. Porque aunque Dios puede hacerlo Él solo por su propia cuenta, le gusta y le place utilizarnos a cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros, ahora que ya conocemos de su palabra, ahora que ya conocemos de Él y que hacemos parte de su redil, que también llevemos a otros hacia ese conocimiento. Veamos lo que nos dice en el versículo 8, la primera parte. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces, mire la primera pregunta, o ahí se manifiesta el deseo de que Dios tiene. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Dios sabe que existen tal vez muchas personas que se congregan en algún pueblo cristiano, que se congregan en una iglesia, muchas personas que han decidido seguirlo, pero cuando mira la cantidad de personas, tal vez son muy pocos a los cuales Dios podría decir, voy a enviar. Y por eso Él pregunta, ¿a quién enviaré? Porque de esos miles de personas que se congregan en determinada iglesia, son pocas o ninguna las que realmente quieren prestarse para llevar esa palabra de Dios. Muchos de los que se congregan en algún lugar simplemente están buscando satisfacer su necesidad, simplemente están buscando recibir un milagro, simplemente están buscando una comodidad o están buscando tal vez el sentirse acompañados por determinadas personas, pero ninguno se atreve a decir envíame a mí. Y no solamente a nivel espiritual, también a nivel secular, alguien pretende hacer algo y necesita la colaboración de alguien. Y tal vez tiene muchas personas alrededor, pero dice, ¿a quién envío? ¿A quién? Si de los muchos que están aquí, ninguno se compromete a hacerlo. De los muchos que están aquí, sabemos que ninguno va a asumir un compromiso o una responsabilidad. Entonces, por eso a veces se queda corta esa misión. Dios dice, ¿a quién envío? Mira, iglesias de millones de personas, iglesias llenas de personas, pero al mirar dice, ¿a quién puedo enviar? Si de esas miles, ninguna está dispuesta a aceptar esa responsabilidad. Entonces, es ahí donde en esta mañana Dios nos dice, bueno, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar esa responsabilidad? ¿Y qué responsabilidad? Esa responsabilidad de ir, de compartir su palabra, de hablar, de enseñar a otros la grandeza de Dios. Veamos lo que respondió Isaías. En el versículo 8, la segunda parte. Entonces yo dije, aquí me tienes, envíame a mí.
mire que este Isaías era muy diferente a los emisarios que Dios había tenido antes. Si recordamos, cuando Dios busca a Moisés y le dice que lo va a enviar, Moisés dice, no, yo no puedo hablar, no, es que quién soy yo, quién eres tú, y qué les voy a decir si no me creen. Empieza a buscar muchas excusas para evitar asumir ese compromiso. Si hablamos de Jeremías, cuando Dios le dice, te voy a enviar, Jeremías le dice, no, Señor, es que yo todavía soy muy joven, yo soy muy niño. Empieza a buscar excusas. Entonces mire que habían personas que Dios ya tenía destinadas, pero que ellos se rehusaban a asumir ese compromiso, con diferentes pretextos, sobre el tiempo, sobre quién eran, sobre su edad. Y hoy en día nosotros tal vez muchos seríamos esos Moisés, esos Jeremías, que cuando nos delegan o pretenden delegarnos algún compromiso, decimos, no, yo no puedo, estoy ocupado, no, yo no sé, no estoy capacitado, y buscamos muchos pretextos para evitar realizar algo. En cambio, Isaías no. Mire que a Isaías Dios no lo está enviando directamente. Dios no le dice, ve y haz. Dios lanza una pregunta suelta simplemente. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y la actitud de Isaías es una actitud de gozo, es una actitud de compromiso y toma una decisión por su propia cuenta. A mí, heme aquí, envíame a mí. Qué bonito que Dios no tuvo que forzarlo, Dios no tuvo que darle argumentos para poderlo enviar. A diferencia de Moisés, Moisés preguntaba y Dios le daba argumentos. No, es que ¿quién soy yo? Yo te diré lo que has de hablar. No, es que esto. Y Dios les daba respuestas. Jeremías, no, es que yo soy muy joven. No te preocupes, yo te voy a decir las palabras que vas a pronunciar ante el pueblo. Ellos ponían excusas y Dios les argumentaba el por qué los había elegido. Acá, en cambio, Dios simplemente lanzó una pregunta suelta. ¿A quién enviaré? Y la actitud de Isaías, un hombre comprometido, un hombre valiente, nos damos cuenta, un hombre que asume responsabilidades, dice, a mí, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso el día de hoy? Envíame a mí. Cuando Dios quiere que hablemos, cuando Dios quiere que compartamos su palabra, ¿cuántos de nosotros podríamos decir, envíame a mí? Muchos tal vez diríamos no, muchos seríamos los primeros profetas, siguiendo el ejemplo de Moisés, poniendo pretextos, poniendo excusas para no realizar algo. Pero realmente serían muy pocos los que harían las cosas como las hace en ese momento Isaías. Envíame a mí, él asume esa responsabilidad. A nivel secular, cuando alguien quiere hacer algo, si no, necesito que me colaboren, necesito realizar este trabajo. ¿Cuántas personas levantamos la mano y decimos yo colaboro? Muchos nos hacemos los locos. Sucede, por ejemplo, en las reuniones de los colegios, en las reuniones de padres de familia. El profesor tal vez dice, no, ¿quién quiere ser el representante del salón? Y todo el mundo se hace loco, voltea la mirada, se agacha, como si no fuera con ellos. Nadie quiere asumir esa responsabilidad. Al final alguien la asume porque ya no hay más, porque le toca, por obligación, porque los demás lo señalan y dicen usted, y lo eligen tal vez, como se diríamos, a dedo. La persona no tiene otra opción de decir, bueno, yo lo hago. Pero muy pocos son las personas que toman la iniciativa como lo hace Isaías, es decir, yo participo, yo lo hago, ¿qué tengo que hacer? Entonces, qué bonito que aprendamos a ser esas personas proactivas, a ser esas personas comprometidas a realizar cualquier tipo de acción. En primer lugar, a nivel espiritual, siguiendo el mandamiento de Dios, que es enseñar su palabra, que es llevar su palabra hasta los últimos rincones de la tierra. Y también a nivel secular, asumiendo compromisos cuando sea necesario. Veamos lo que nos dice Mateo 9, del 37 al 38. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores,
La cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por tanto, pidan al Señor dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Es lo que nos dice la palabra, dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay mucha gente necesitada, hay mucha gente que anhela o que necesita conocer de la palabra de Dios, pero son pocos los obreros, los que están dispuestos a llevar ese mensaje, los que asumen ese rol de evangelistas, los que asumen ese rol de anunciadores de la palabra de Dios. Son pocos las personas que dicen, envíame a mí. Entonces dice, los obreros son muchos, hay mucha necesidad, hay mucha gente que está necesitando, pero son pocos los que se comprometen. Entonces dice, órenle al Señor para que envíe obreros a la mies. Y a veces tal vez nosotros decimos, Señor, envía obreros a la mies. Señor, manda personas a otros, mande a otros. Pero no oramos por nosotros mismos, decir, Señor, yo quiero ser ese trabajador, yo quiero ir a cosechar, yo quiero ir en busca de esa mies. Señor, manda a otros, capacítalos, dales, ilumínalos, muéstrales el camino. ¿Por qué no decimos, Señor, guíame, muéstrame el camino para enseñar a otros? Señor, dame palabra para llevar a otros. Señor, esa oración deberíamos hacerla en primera persona. Esa petición deberíamos hacerla en primera persona. No que Dios mande por allá a otros, sino que me envíe a mí, al igual que lo hacía Isaías. Isaías asume ese rol en primera persona y dice, yo voy, yo me encargo, ¿qué tengo que hacer? Envíame a mí. Entonces que nosotros también podamos decirle a Dios, envíame a mí. Si creemos no estar capacitados, si consideramos que tal vez no somos dignos, debemos entonces entregarles esa necesidad a Dios y será Dios el que nos muestre ese camino. Veamos lo que nos dice en el versículo 5. Entonces yo exclamé, pobre de mí, ya me doy por muerto, porque mis labios son impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y sin embargo he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Muchas veces nosotros nos sentimos inseguros o nos sentimos tal vez indignos de llevar un mensaje. Dice, Isaías reconocía también que tenía errores. Él dice, yo soy un hombre de labios impuros, vengo de familia de labios impuros. Tal vez él reconoce que por sí solo ha cometido errores, también reconoce los errores de su linaje, de sus antepasados. Y eso tal vez podría ser de alguna manera un limitante en su vida. Muchos de nosotros somos iguales. No es que yo tal vez no puedo, no es que yo soy indigno, no es que yo he cometido muchas faltas. No, yo cómo voy a hablar de Dios cuando he cometido estos errores. Entonces, reconocemos que tal vez hemos fallado y eso es lo primero que debemos hacer, reconocer ante Dios que hemos fallado o que tal vez no nos sentimos capaces, no como una manera de poner un pretexto o una excusa, no como diciendo, no, es que yo no, porque no, sino reconociendo para poder liberar eso que impide que avancemos, para poder sacar eso que tenemos en nuestro corazón. Sabemos que el arrepentimiento es lo único que nos puede llevar al perdón. El arrepentimiento es lo único que nos permite recibir ese perdón verdadero de parte de nuestro Dios. Veamos lo que nos dice en el versículo 6. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí. Él tenía en su mano un carbón ardiente que había agarrado con unas tenazas de las brasas del altar. Tocó mis labios con él y dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Se limpia tu culpa, se perdona tu pecado. Cuando nosotros estamos dispuestos a reconocer entonces nuestra falta, a reconocer ante Dios nuestra culpa, Dios es misericordioso y Él nos perdona. Si nosotros nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona y nos permite entrar dignos ante su presencia. Veamos lo que nos dice ahí en 1 de Juan 1, el versículo 9. Pero
Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces mire que dice que tal vez todos tenemos pecados, que tal vez todos tenemos debilidades y culpas. Pero dice, si nosotros reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona. Y nos da esa oportunidad. Es ahí entonces cuando Isaías dice, bueno, si Dios me limpia, si es Dios el que me da importancia, si es Dios el que me da valía, entonces, ¿qué hago cruzado de brazos? Y es ahí cuando Él toma la decisión, envíame a mí. Dios entonces en esta mañana quiere mostrarnos que para ser esos enviados de Dios o para asumir ese compromiso con Dios de llevar su palabra, no tenemos que ser perfectos, porque ninguno es perfecto, solamente nuestro Dios. Todos tenemos culpas, todos tenemos debilidades, todos hemos cometido errores, pero si aceptamos nuestros errores ante Dios, si aceptamos nuestras culpas ante Él, Él nos perdona, nos limpia y nos permite entonces llevar ese mensaje de la mejor manera. Y vemos que cuando alguno de los siervos de Dios asumía ese rol de llevar ese mensaje, ninguno tenía que luchar en sus fuerzas. Siempre ha sido Dios el que pelea por esos siervos, por esos profetas. Dios es el que les daba el mensaje que debían anunciar. En otros casos Dios les decía, ve y anúnciales que se arrepientan, que cambien. En este caso, tal vez Dios, enojado con el pueblo, manda un mensaje distinto. Veamos lo que nos dice en el versículo 9. Dijo entonces, ve y diles a este pueblo, por más que oigan, no entenderán, por más que miren, no captarán. El versículo 10. Cierra la mente de este pueblo, tápales los oídos, ciérrales los ojos. Si no fuera así, entendería lo que ven y lo que oyen, y se volverían a mí y yo los sanaría. Yo le pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Él contestó, hasta que las ciudades queden destruidas y no haya gente viviendo en ellas. Entonces mire que en este caso Dios había tomado una decisión frente al pueblo. Estaba enojado con este pueblo y estaba dispuesto también a llevar a ese pueblo a esa soledad, a esa sequía, a esa destrucción. Por eso le dice y le da una misión a Isaías de que vaya, pero de que de alguna manera sea un impedimento o que sea el encargado de que ese pueblo no escuche o no entienda. También era una misión. Pero en cada una de esas misiones vemos entonces que Dios da las órdenes claramente y da las instrucciones claras para que los profetas puedan hacer las cosas de la manera correcta. Entonces es cuando Dios nos dice en esta mañana, o es para que nosotros también entendamos eso, que nosotros somos o estamos llamados a ser instrumentos útiles en las manos de Dios, a ser personas dispuestas a llevar ese mensaje de Dios, que no debemos preocuparnos por quiénes somos, porque Dios nos limpia, nos purifica, nos perdona y además de eso nos capacita, nos dice que debemos hablar. A cada uno de sus siervos, incluyendo a Isaías, Dios les decía específicamente qué era lo que tenían que hacer, a quién dirigirse y qué decir. No tenían que preocuparse por palabras, no tenían que preocuparse por acciones, porque era Dios el que se encargaba de darles paso a paso lo que harían. Y eso es lo que Dios haría con nosotros si nos disponemos a obedecerlo, si nos disponemos a decirle, envíame a mí. Dios nos va a usar como esos instrumentos y es Él el que pondrá las palabras acertadas en nuestra boca. No somos nosotros los encargados de convencer a nadie, no somos nosotros los encargados de transformar a las personas. Nosotros simplemente llevamos el mensaje de Dios y es Él el que hace esa transformación. Es el Espíritu Santo el que se encarga de llegar al corazón de esas personas y de transformar esas vidas. Nosotros simplemente debemos ser esos instrumentos útiles, personas útiles dispuestas a hacer las cosas en el momento preciso. A nivel espiritual y como decíamos también en nuestra vida diaria. Si hay alguien que requiere algo, ¿por qué no decir envíeme a mí? ¿Por qué no decir yo lo hago? Tal vez reconoce las debilidades, diciendo no, es que yo nunca lo he hecho, yo no sé cómo se hace, pero si me explican,
yo lo hago. A veces la disposición y la buena actitud vale más que el mismo conocimiento. Hay personas que dicen, no, es que el conocimiento es lo más importante. Pero ¿de qué sirve una persona con conocimiento si no tiene disposición? ¿De qué sirve el más iletrado en la Biblia, el que se sabe todos los versículos, el que la ha leído al revés y al derecho, si no tiene disposición para anunciar el mensaje, si no tiene esa buena actitud para compartir? De nada sirve ese conocimiento. Si van a realizar una actividad secular, ¿de qué sirve el más experto, el que siempre ha hecho las cosas, el que sabe cómo hacerlas, si no tiene disposición? Vale más una persona dispuesta y comprometida que el mismo conocimiento, por lo que decimos. Alguien que está dispuesto y comprometido acepta que no sabe hacerlo, acepta que no está capacitado, pero se deja capacitar, pero aprende de otras personas. Mire que la disposición entonces va más allá del conocimiento, porque una persona dispuesta adquiere ese conocimiento y luego lo siembra en los demás. Hace dos acciones. Alguien con disposición y con buena actitud cumple dos funciones muy importantes. Aprende el conocimiento para sí mismo, aprende eso para sí y para luego poder llevarlo a otras personas. Entonces, eso es lo que Dios nos dice. Dios no quiere solamente personas sabiondas. Dios no quiere a los más expertos. Porque ¿de qué sirve ser esos sabiondos, ser esos sabios, si realmente no tiene un corazón con servicio, no tiene un corazón de servicio, no quiere ayudar, no se quiere comprometer? Se hace loco y se escurre entre las sombras para que nadie lo vea. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere personas que digan, envíame a mí. Que reconoce que tiene faltas, que reconocemos que tal vez no somos capaces, que reconocemos que nos falta mucho por aprender, pero que estamos dispuestos a aprender para poder ayudar también a otros. Siempre hemos dicho algo, decimos la salvación es personal, y mucha gente se escuda en eso, diciendo, no, es que la salvación es personal. Y por eso entonces no se preocupa por evangelizar, no se preocupa por enseñar, no se preocupa por nada, simplemente por salvar, como diríamos, su propio pellejo, pero deja a otros vulnerables, cuando también podría ayudar a otros a llegar a ese camino con Dios. Vamos a ver ya lo que nos dice en Romanos 10, el versículo 14. Pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Entonces mire lo que nos dice este versículo. Dice, ¿cómo van a conocer de Dios si no hay quien les hable? ¿Y cómo van a hablar si no hay quien les enseñe? Entonces eso es lo que Dios nos dice. Nosotros estamos llamados a ser esos maestros, a enseñar a otros, a llevar a otros por ese camino, a que aprendamos en primer lugar para nosotros, para nuestra propia vida, y así también poder llevar a otros. No somos perfectos, tenemos todos faltas y debilidades, todos tenemos tal vez muchas cosas por aprender y por mejorar, pero con una buena actitud y una buena disposición vamos a aprender de ello y vamos a lograr entonces ser esas personas útiles en las manos de Dios, útiles también ante la sociedad. No nos dejemos llevar o no nos dejemos dominar por prejuicios, por ideas absurdas de decir que no somos capaces, que no podemos, que no sabemos. No, porque esas cosas se quedan atrás. Si hay disposición, si hay ganas de hacer las cosas, podemos aprender y podemos llevar a otros también a ese aprendizaje. La buena actitud y la disposición hacen de nosotros cada vez mejores personas. Que esa buena actitud y esa disposición podamos ponerla en práctica en todo momento. En primer lugar, a nivel espiritual, diciéndole al Señor, envíame a mí, anunciando su mensaje, cumpliendo esa gran comisión que nos ha entregado, que es la de ir y hacer discípulos, de enseñarles todo lo que Dios nos ha mandado, que es lo que nos dice en Mateo 28, 19 y 20. Esa gran comisión,
a la cual estamos todos enviados, a la cual Dios a todos nos ha dado esa orden. Entonces, que no pongamos pretextos, que no pongamos excusas. Si algo no sabemos hacerlo, aprendamos. Si decimos, no, es que yo no sé hablar, bueno, aprende, lee la palabra, estudia, para poder también compartir. Y de lo contrario, simplemente dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque es Él el que pone palabras en nuestra boca para poder llevar a las personas. Recordemos que no es nuestra misión convencer a nadie, que no es nuestra misión transformar las vidas como tal. Nosotros simplemente somos instrumentos útiles, lanzamos esa palabra, damos ese mensaje y Dios es el que se encarga del resto. El Espíritu Santo es el que es encargado de convencer a las personas de pecado. Aprendamos entonces a ser personas de compromiso, dispuestas a capacitarnos, dispuestas a aprender nuevas cosas, para así también poder enseñarlas. Esa es una manera de avanzar a nivel espiritual, también llevar a otros en ese avance. Y también es muy útil en nuestra vida diaria. Así podemos nosotros aprender nuevas cosas y lograr sacar adelante nuestros objetivos o los objetivos en común que podamos tener en alguna situación específica. Todo depende entonces de qué tan dispuestos y qué tan comprometidos estamos para realizar las cosas. No oremos por otros. Esa oración hagámosla en primera persona. Que sea Dios el que nos guíe, que sea Dios el que nos ayude y que sea Dios el que nos envíe. Así vamos a poder cumplir ese deseo que Dios tiene en su corazón, que todo el mundo sea salvo. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en casa y los días domingos nuestro culto en el Centro Comercial San Andresito. Los invito a que hagamos esta oración y le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, te damos mil gracias, oh Rey, por tu amor y tu bendición. Gracias por esta palabra, Señor, que hoy tú nos has hablado. La importancia de estar dispuestos, Señor, la importancia de dejarnos guiar, bendito Padre. Sabemos, mi Dios, que la mies es mucha, Señor, que la cosecha es mucha y que los obreros son pocos. Hoy te pedimos, mi Señor, para que seas tú preparándonos a cada uno de nosotros, para que seas tú, Señor, mostrándonos qué debemos hacer, qué debemos decir, para poder ir, Señor, a esa cosecha, para poder cosechar esos frutos, bendito Dios de los cielos. Quita de nosotros todo prejuicio, quita de nosotros todo lo que estorba y permítenos, Señor, que en nosotros haya ese deseo, ese compromiso, ese anhelo de poder servirte, bendito Dios. Que todo lo que hagamos siempre lo hagamos de corazón, para glorificar tu nombre, para exaltarte a ti, bendito Dios, y para llevar a esas personas tan cercanas a ti, bendito Padre. Gracias te damos en esta mañana, gracias por todo lo que hacemos. Ponemos ante ti, Señor, todos nuestros trabajos, Señor, las cosas que tenemos que hacer, nuestro día a día, bendito Rey. Sabemos que eres tú el que nos guía, sabemos que eres tú, Señor, el que nos capacita y nos ayuda siempre a seguir adelante. Confiamos en ti, Padre Celestial, y en esta mañana te decimos, envíame a mí. Utilízame como ese instrumento útil en tus manos, bendito Rey. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, de esta manera finalizamos nuestro devocional. Que tengan un feliz y bendecido día. Nos esperamos en una próxima emisión.